Hoy estamos predicando bajo la consideración del subtema: Él es el Dios de todos los tiempos. Él es el Dios de los tiempos. No es el Dios de los tiempos buenos, es el Dios de todos los tiempos. El salmista nos enseña que en Él están nuestros tiempos. En ti están mis tiempos. Es decir, Dios se enseñorea y mis tiempos están en Él. Sean buenos o sean malos, Dios tiene el control, el dominio y la autoridad sobre la vida de aquellos quienes le creen. Entonces, en Él puesta nuestra confianza está. Y como Dios de los tiempos, déjeme hacer un repaso muy breve, de algunas instancias, de algunos tiempos donde Dios ha hecho provisión. Porque pueden haber tiempos malos, pero Dios ha hecho provisión una y otra vez para bendición de quienes le aman. Para bendición de quienes le aman. Mis hermanos queridos, el pueblo que Dios formó a partir de aquel hombre Abraham y sus hijos, aquel pueblo que cobró forma y vivieron por mucho tiempo en Egipto, luego de tiempo de prosperidad, llegaron a ser también pueblo esclavo. Pueblo que experimentó la esclavitud por más de 400 años. Pero así como hubo tiempo de esclavitud, también hubo tiempo de liberación. Pero Dios no es un Dios de un pueblo esclavo. Dios es Dios de un pueblo libre, aunque las condiciones sean adversas. Dios siempre ha hecho cosas que ha cautivado la atención del pueblo, le ha ministrado su espíritu, y el pueblo no le ha quedado otra que terminar alabando y glorificando la gloria de su Dios. Porque Dios es Dios de cumplimiento y de propósitos. Aquel pueblo que estaba esclavo en Egipto, Dios dijo: pues ¿sabe qué? Van a salir de aquí. Y salen o salen. Entonces Dios llama a Moisés para darle algunas instrucciones, porque era necesario que el pueblo tuviese a alguien tangible a quien observar, alguien con el pensamiento correcto, para infundir ánimo, para cambiar la animosidad del pueblo, y aquel pueblo con un ánimo esclavizado cobrar esperanza de ser un pueblo libre. Y llama a Moisés con una tarea muy particular. Y para manifestar la gloria del Dios que lo enviaba, el pueblo que tenía a Israel en cautiverio, a los hebreos en cautiverio, experimentó unas plagas. Y todos conocemos la narrativa de las plagas que azotaron a Egipto. Pero de una manera inexplicable, que se recoge después en el testimonio del pueblo, por una forma inexplicable, las plagas azotaron en todo Egipto, excepto en la ciudad de Gosén. En todo Egipto, menos en Gosén. ¿Se acuerda de la isla menos Morovis? Una plaga que azotó nuestra isla, pero no se registraron casos en Morovis. Y se decía la isla menos Morovis. Egipto menos Gosén. Las plagas en todo Egipto, excepto en Gosén. Pero ¿y quién vivía en Gosén? Tenía que haber sido gente importante, que tenían vacunas, eran inmunes. No, tan vulnerable como el resto de los de Egipto, pero estaba la mano protectora de Dios sobre Gosén, porque allí habitaba el pueblo hebreo que Dios había concebido con Abraham. Es
en virtud del amor de Dios con aquel pueblo que fue en todo Egipto, menos en Gosén. Así que no se trata de que nosotros seamos buenos para que Dios ponga la mirada en nosotros. Se trata de que seamos el pueblo de Dios, que le creemos a Él, que descansamos en Él, que confiamos en Él. Porque en Él está nuestra provisión. El acto propicio, el acto provisorio de Dios para quienes le aman. En todo Egipto, excepto en Gosén. Así que en tiempo de pandemia, en tiempo de plagas, en tiempo de epidemia, en todo Egipto, menos Gosén. Pero no se equivoque, que no fue que ocurrió así fortuitamente, y Dios es tan tremendo. Porque cuando aquel pueblo, cuando posteriormente los hijos de Jacob llegan a Egipto, usted recuerda la historia de José, el que había sido vendido, y José ya era el asistente del faraón, y José entonces procuró que sus hermanos y su padre vivieran en esa tierra de Gosén, junto al río Nilo, que era fértil. Era un sitio bueno, era un sitio de provisión. Entonces ya Dios había hecho una provisión sin que el pueblo lo supiera para Gosén. Perdón, para su pueblo en Gosén. Así que, hermano querido, no se trata de Gosén, se trata de donde esté su pueblo. Y donde estés tú, donde estén los que aman al Señor, ya Dios ha hecho una provisión que en tiempo malo, aunque tú no lo conozcas, Dios ya lo ha hecho. Aunque no lo entendamos, Dios ya lo ha hecho. ¿Sabe qué? En pandemia, aquí estamos todos y estamos bien. Un año nos ha tomado, pero hacemos el recuento y estamos todos y estamos bien. Y los que ya no están con nosotros se han ido en paz y hemos celebrado su partida dándole la gloria al Dios del cielo y de la tierra. Porque donde esté su pueblo, allí será Gosén. En todo Egipto, menos en Gosén. Así que hubo tiempo de plagas, pero tiempo también de protección. Y ese pueblo salió al desierto. Y las historias del desierto son fascinantes. Y cuando aquel pueblo salió a lo conocido, y decimos esto porque ir de Egipto a Canaán o de Canaán a Egipto era una ruta conocida, era frecuentada, se hacía un viaje para ir de un lugar a otro, tomaba semanas, pero se hacía. Era acostumbrado a hacerlo. El pueblo tenía la confianza de que podían salir de Egipto y llegar hasta Canaán. Lo que no contaban era con que encontrarían obstáculos en el camino, y Dios determinó que para cuando encontraran los obstáculos no regresaran a Egipto, a la esclavitud. Les dio otro camino, mucho más largo, un camino que no conocían. Ese no lo conocían, ese no lo habían vislumbrado, con eso no contaban. Y es que si en Él están nuestros tiempos, no significa que sepamos todo lo que vamos a hacer en los tiempos malos. ¿Acaso nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer en pandemia? ¿Acaso nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer cuando nos azotó el huracán María? Aprendimos en la crisis. Y en la crisis vimos la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? En la crisis, el pueblo de Dios ve la gloria del Dios creador del cielo y de la tierra. Quien no ha atravesado una crisis no ha visto la gloria y el poder de Dios. Ah, Cindy, de oídas te había oído, pero de momento mis ojos te ven en gloria y esplendor. Entonces, en aquel desierto, cuando la gente hizo provisión para salir a lo conocido,
y se toparon con lo desconocido, hicieron un cálculo. Estamos perdidos. No tenemos provisión. La comida no va a dar. ¿Dónde estamos? ¿A dónde llegaremos? ¿Quién es el líder? ¿Por dónde va? Hay desconsuelo, hay incertidumbre, hay temor. Y hay momentos en nuestra vida, estudiantil, personal, matrimonial, familiar, de profesional, que nosotros nos preparamos para lo conocido. Está en nuestro control y es conocido. Y porque es conocido y está en nuestro control, lo podemos manejar. Y nos topamos de momento con lo desconocido, donde nos sentimos vulnerables porque no tenemos el control. ¿Y qué va a pasar? Estoy perdido. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo va a resultar esto? Se me acabaron los recursos. Yo pensé una cosa, pero ahora va a ser otra. Para esto yo no me preparé. Y nos llega la incertidumbre y la duda. Y pensamos quizás hasta, ¿y por qué salí de donde estaba? ¿Podré regresar a donde estaba? Preferí estar como antes. Pensamientos que nos vienen a la mente, porque nos preparamos para lo conocido y de momento estamos en un panorama desconocido. Pero en tiempo de desierto, el Dios creador y aquel que es el Dios de todos los tiempos, tiene también tiempo de maná, de piedras brotando agua y de codornices cayendo del cielo para que el pueblo coma carne. El tiempo donde las sandalias son las más duraderas del mundo, que no se desgastan, y la ropa tampoco, y pudieron salir con la ropa que salieron 40 años después a Canaán. En tiempo de desierto, tiempo de maná, agua, codornices, túnicas y sandalias. Tiempo de columnas de fuego, de columnas de nube. Y yo me imagino que si usted quería saber dónde estaba, si usted quería saber dónde estaba el pueblo de Dios en el desierto, lo que tenía era que mirar para el cielo. El desierto es bien vasto. Pero yo me imagino que si alguien quisiera saber, dicen que hubo un pueblo que se le escapó al faraón. Dicen que son más de 1 millón. Dicen que ese pueblo cruzó el mar y los de Faraón se ahogaron. Se estaban contando cosas de ese pueblo. Mire si se estaban contando cosas de ese pueblo. Mire si se estaban contando cosas de Dios, del Dios de ese pueblo. Que cuando los espías entran a la tierra prometida y se alojan en casa o en el burdel de Rahab la ramera, Rahab le dice a los espías, aquellos dos: hemos escuchado las cosas que el Dios de ustedes ha hecho con ustedes en el desierto. Y hay quien te está observando, que quizás no adora a tu Dios, pero está viendo las cosas que Dios hace contigo y está haciendo con los tuyos. La gloria para Dios. Entonces, en el desierto, cuando la gente quería saber, ¿por dónde va ese pueblo? El desierto es tan vasto, no los veo. Lo que tenía era que mirar para el cielo, era una señal fácil. ¿Sabe por qué? Porque si miraban de día, iban a ver a la distancia una columna de nube. Y si miraban de noche, iban a ver la columna de fuego. Van por allí. Porque donde esté el pueblo de Dios o uno de sus hijos, la gente ve la bendición que hay para él. La gente ve la provisión del Dios del cielo y de la tierra empeñada por él y para él, para ella y por ella. Donde tú estás, la gente ve bendición. Lo que los demás ven una casa, otros ven un lugar de bendición. Donde otros ven tu figura, otros ven una presencia indubitable, que es la bendición y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No porque seamos buenos, es porque somos los redimidos de Jehová, que hemos puesto nuestra confianza en Él y le proclamamos como nuestro Dios. Quien quiere saber por dónde ve el pueblo de Dios, que mire para el cielo y allí verá la señal, porque verá bendición. No te equivoques entonces cuando la gente se acerque a ti, porque la gente se acerca donde sabe que hay.
y hay bendición para su pueblo. Así que en tiempo de desierto, tiempo de maná, de agua, codornices, fuego, nube, sandalias y túnicas. Si aquel pueblo estuvo 40 años añorando llegar a una tierra que le fue prometida, 40 años esperando, si aquel pueblo estaba añorando y ansioso por lo que le fue prometido, pero que no acababa de llegar, y se levanta nuestra alma y se confunde también, y nos llega la ansiedad porque queremos ver lo prometido. Si hubo un tiempo de añorar aquello que Dios prometió, llegó también un tiempo de conquista y habitación. Ya lo prometido no era una promesa, ahora era un cumplimiento y era tiempo de arrebatarla. Y el pueblo que escuchó cosas de Canaán, ahora conquistaba y habitaba en Canaán. Y fue tierra de bendición. Así que tú puedes tener momentos en tu vida que te estás preguntando, pero es que Dios me prometió, porque el pastor ha dicho muchas veces, lo que Dios dice es, y yo no lo acabo de ver. Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Espera en Él, no te rindas, espera en Él. Cuando tú te estés desesperando, dile a tu alma, es tiempo de que esperes. Cuando te está entrando la ansiedad por lo que esperas, y está bien que te dé la ansiedad por lo que esperas, también está bien decirle a tu alma, si Él prometió, Él cumplirá. Dile a tu alma, si Él prometió, Él cumplirá. Si Él prometió, Él cumplirá. Así que hubo tiempo de añorar esa tierra y hubo tiempo de conquista y habitación de la misma. Ese pueblo posteriormente en esa tierra se convirtió en una gran nación, en un gran imperio, temido por otros imperios. Un tiempo de luces, un tiempo de cumplimiento, un tiempo donde el pueblo vio realizada el llamado que Dios les hizo. Lo único que entendieron, que ser un imperio era el fin en sí mismo, y el ser un gran imperio no era el fin en sí mismo deseado por Dios. El fin era que todo el poder que Dios le diera al pueblo, y poder traducido como influencia, toda la influencia que Dios le pudiera otorgar al pueblo, era para que se tradujera que ese pueblo fuera de bendición a todas las naciones de la tierra. No era ser un gran imperio en sí mismo, era que siendo un pueblo tenían influencia sobre estas otras tierras. Pero entonces, como confundieron el propósito, siendo un gran imperio, en lugar de bendecir otras naciones, se dejaron seducir por los usos y costumbres de otras naciones, se contaminaron, desviaron la mirada de Dios, comenzaron a hacer suya costumbres y tradiciones paganas, inclusive en la vida espiritual comprometida con dioses ajenos, y en lugar de ser de bendición para todas las naciones de la tierra, se dejaron seducir por las otras naciones y abandonaron los caminos de Dios. Y como consecuencia estuvieron en cautiverio. Luego de haber sido un gran imperio, ahora fueron conquistados, diezmados, abatidos, ciudades derrotadas, ciudades destruidas,
la moral del pueblo abajo. Cayó el reino de Israel, cayó el reino de Judá. Esto lo estamos viendo en el profeta Isaías en estos días. Pero la profecía de los profetas, haciendo valer la redundancia, la profecía de los profetas es dirigida a ese tiempo donde el pueblo quitó su mirada de Dios y tuvo que enfrentar las consecuencias del cautiverio. El pueblo, luego de haber experimentado un tiempo de gloria como imperio, ahora estaban cautivos y conquistados, diezmados y exiliados, deportados a otras naciones, en llanto, en lamento, en dolor, en quebranto. Pero así como hubo tiempo de cautiverio, bajo la mano de reyes extranjeros que sometieron de manera dura al pueblo de Dios, hubo también tiempo de retorno bajo la mano más flexible de otros reyes que le permitieron ir a su tierra a restaurar los muros y las ciudades y su templo. Así que si hubo tiempo de cautiverio como castigo a la infidelidad del pueblo, también hubo tiempo de retorno y regocijo, porque el futuro de Dios para nosotros es un futuro de bien, es un futuro de paz, es un futuro de bendición, es un futuro de prosperidad, siendo libres para Dios, no esclavizados por nuestras circunstancias. Nuestro Dios es el Dios de los tiempos. Y hemos visto cómo una y otra vez Dios lo vuelve a hacer. Cómo hemos visto de la manera que Dios lo vuelve a hacer. Dios no le atan las manos las circunstancias. Dios está por encima de cada circunstancia. Y nos resta a nosotros ver su gloria y alabarle. Dios lo hará otra vez. Entonces, destacamos también algunos hombres. Abraham, por ejemplo, parte de esa historia que hemos acabado de narrar. Abraham tuvo un tiempo de ser el heredero de su casa, el heredero de su padre, allá donde vivía en Ur de los Caldeos. El heredero sin herederos. En Ur de los Caldeos, Abraham era rico. Abraham era un señor o un señorito, porque era un hijo de la casa. O como ahora mi hija tiene una palabra para dirigirse a nosotros: esperancito. Esperancito. Yo lo escuché en algún sitio y me dice: ¿qué te pasa, esperancito? Al tío le dice: tienes que llevarme a comer, te toca, esperancito. A mí hasta me gusta la palabra, después que venga de ella. Ese era Abraham. Era rico en su tierra, heredero de su padre, pero como él no tenía hijos, era el heredero sin progenie, el heredero sin herederos. Lo que él heredaba, cuando él partiera, había que dárselo a otra gente, probablemente no de su linaje, porque no tenía quien bendecir. Y de haber un tiempo en el cual Abraham era el heredero sin herederos, hubo otro tiempo donde fue el padre de naciones, el padre de un pueblo. ¿Usted me escuchó? Yo se lo voy a repetir, porque de haber un tiempo donde Abraham era el heredero sin herederos, hubo otro tiempo donde vino a ser el padre de naciones, el padre de mucha gente, el padre del pueblo que Dios levantó para su gloria. Mire, póngase de pie y adora a su Dios. Póngase de pie por un momento y levante alabanza. Póngase de pie, porque nosotros no podemos quedar así en una parsimonia, reconociendo la soberanía, la autoridad de Dios sobre nosotros, que somos poca cosa, porque hemos tenido tiempo de no ser gente, a tiempo de estar delante de la presencia del Dios que nos amó. Hemos tenido tiempos malos, pero todos y cada uno Dios los ha transformado en tiempos buenos.
Así que alabe su Dios por un momento. Levante su alabanza. Eso no depende de lo que yo pueda decir, depende de lo que hay en tu corazón. Porque hemos experimentado su gloria, porque Dios ha sido bueno. Hemos tenido tiempo de enfermedad, tiempo de salud, tiempo de no tener, tiempo de también tener. Han habido diferentes tiempos en nuestra vida, pero el Señor es el dueño de nuestros tiempos. En Él están las sazones de mis tiempos. Gloria a Dios por eso. Él es bueno y es fiel. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Se puede sentar. Moisés tuvo un tiempo de haber sido amenazado, de que su vida corría peligro, cuando se promulgó un edicto de que todos los niños hebreos menores de 2 años tenían que ser muertos. Pero por la provisión de Dios en una madre sabia, lo escondió en una canoa que coincidentalmente el nombre de esa canoa, esa junquilla que echaron por el río abajo, y de la manera que la madre la calafateó con brea, que la cubrió con brea para que no se inundara, es el mismo nombre y las mismas instrucciones que Dios le dio a Noé cuando construyó el arca. Oh, gloria a Dios por eso. Esa madre construyó una arquilla para su hijo con las mismas instrucciones que tuvo Noé para construir el arca. Y lo que estuvo en el arca de Noé sobrevivió. Y lo que estuvo en aquella arquilla de aquella madre sobrevivió también. Y Moisés tuvo un tiempo de estar en palacio. Y supo lo que era tener y mandar y decir. Pero tuvo otro tiempo donde ahora era perseguido por asesinato. Entonces cuando nosotros somos los sospechosos, cuando se nos prueba, porque dice la palabra que él fue, ahí no hay mucho que probar, era él, que mató a un hombre egipcio por maltratar a un hebreo. Tuvo que salir corriendo y pasó tiempo de su vida corriendo, evitando ser encontrado, porque ahora era buscado por asesino. Mire, déjeme decir una cosa. Son las consecuencias naturales de nuestras acciones. Eso está bien. Él estaba viviendo las consecuencias naturales de sus acciones. Pero el sistema está diseñado, escuche bien, el sistema está diseñado para obviar todas sus virtudes, pero tener en récord tu defecto. No importa quién tú hayas sido, si tú cometes una falta, usamos esta expresión: ahora se te daña el récord. Ahora se te daña el récord. Tú puedes haber sido el saco de virtudes que tú piensas haber sido, hasta que quebrantas la ley y eso te daña el récord. Y donde quiera que tú vayas aparece esa mancha en tu expediente y se te daña el récord. Disculpen. Y se nos daña el récord. Y tal parece que tenemos que vivir la vida buscando segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades, porque la gente se fija que tenemos el récord dañado. Pero Dios llamó a uno de récord dañado, señalado a la huida y autor de un asesinato, y lo llama para guiar a su pueblo. Y Dios lo redimió. Y Dios lo redimió. Y puede que tú como yo tengamos el récord dañado,
pero Dios nos redimió. ¿Y qué es más poderoso? ¿La tinta donde dice nuestro pecado o la sangre que nos redimió? Dios lo hizo otra vez. Y cuando Moisés llegó a Egipto, después de aquel tiempo de esconderse, señalado por asesinato, muchos vieron llegar al asesino, muchos vieron llegar al más buscado, muchos vieron llegar al del récord dañado. Mira, apareció otra vez, cójanlo ahora. Pero allí llegaba uno redimido por el Dios del cielo y de la tierra con una nueva encomienda, y de haber un tiempo de estar a la huida y perseguido por asesinato, ahora había un tiempo de ser el líder de un pueblo esclavo. El Dios de los tiempos, porque Dios había hecho provisión para quienes le aman. David tuvo un tiempo de ser un pastor de ovejas, presentado, atrevido y valiente, que no solamente criaba ovejas, sino que tocaba la lira, que se parecía a uno de aquí, Ariel, que cría ovejas y toca la lira. Ariel, alias David, ese es el David de aquí. Y es de hermoso rostro como David. Mira el país. Te lo voy a conceder hoy porque no está lisa. Muy bien, gloria a Dios. Entonces era un muchacho, pastor de ovejas y un adorador. Tiempo donde su preocupación era las ovejas que tenía a cargo, pero otro tiempo donde fue el matador de gigantes, el que luchaba contra gigantes. Tiempos donde tuvo que estar a escondidas, con miedo, con temor, con susto en la cueva de Adulam, y tiempo también de estar sentado en el trono de Israel, porque Dios había hecho provisión, porque le amaba, porque Dios le había escogido, no por bueno, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando un hijo tiene el corazón conforme al corazón del padre, es el hijo que sabe volver siempre donde el padre, reconociendo su falta, pero también con el interés de la corrección y la restauración. El Dios de los tiempos. Entonces, hermanos queridos, en la historia del pueblo de Israel, como en la historia de la vida nuestra, han habido tiempos de todo tipo. Y llegó un momento donde lo que reinó fue la desesperanza, el dolor, y el pueblo bajó las manos. Y ya sometidos por el imperio más tremendo del mundo de aquel tiempo cronológico conocido, que era Roma, el pueblo ya dejó de ver esperanza en sí mismo como un pueblo escogido. Que muchas cosas nos han pasado, que muchas cosas hemos vivido. El pueblo confiaba en Dios, pero ya no veía la acción de Dios para ellos. Y hubo tiempo de desesperanza, de oscuridad. Entonces, de momento, vino un tiempo. Y después de esta corta introducción, busque la palabra. Porque hubo un tiempo. Busque el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y voy a leer de ahí el verso 21. Mateo 16, verso 21. Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 21. Dice: desde
desde entonces, desde aquel tiempo, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El pueblo en desesperanza, el pueblo abatido y ya emocionalmente diezmado. Mire, cuando ya a usted no le quedan fuerzas, a veces uno va a la iglesia hasta por costumbre. A veces usted quiere creer las promesas de Dios para su vida, pero como usted no ha visto que nada ha ocurrido, pues ya pues voy a la iglesia, pero uno ya tiene la programación de que nada va a cambiar, de que todo va a seguir igual. Y eso es desesperanza, ¿sabe? El hecho de que vengamos a la iglesia no significa que tengamos esperanza. A veces significa que estamos ya predispuestos a ir, que le creemos a Dios, que esperamos en Él, pero no tenemos la esperanza de que mucho vaya a cambiar. Entonces lo que hacemos es adorar al Señor para que el Señor allane mi corazón, acaricie mi alma y yo pueda pues trabajar con la desesperanza. Eso se llama resignación. Pero hubo un tiempo que comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús comenzó a anunciar, mientras le predicaba al pueblo para que recobraran esperanza. Cuando el pueblo comenzó por fin a ver luz, a escuchar una palabra distinta que los comenzó a emocionar, cuando comenzaron a recibir la inyección de un pensamiento distinto que comenzó a generar emociones correctas y distintas, ese pueblo cobró ánimo y comenzó a seguir a Jesús, encantado, deslumbrado por la palabra que habían escuchado y por las emociones que causaba. Y Jesús era un gran maestro, también hacedor de milagros. Jesús es un hombre que acompaña, que los milagros realizados es que estaban atados a la palabra provista, porque la mera palabra es un mero discurso, pero la palabra con el milagro es un testimonio de vida. Cuando a ti te dan una conferencia, recibes mucha información, pero si te dan los datos de lo que en esa conferencia te han otorgado, de cómo funciona, tú ves entonces el resultado y te entusiasmas porque sabes que funciona. Es como cuando a usted le muestran esta promoción de algo, que la promoción en sí misma es información, pero si te dan el ejemplo del limpiador o de la dieta y te traen lo que llaman el testimonial, entonces tú comienzas a pasar y comienzas a entusiasmarte porque ya la palabra no es meramente información. Tal parece que hay gente que lo ha probado y funciona, y tú te comienzas a entusiasmar. ¿Y qué vende más para la gente de mercadeo? ¿Quién te da una buena información o quien te da una información con un testimonial al lado? Punto. Eso es mercadeo. 101. No hay mejor propaganda que alguien que te diga que lo usó y funciona, porque entonces tú tienes a quien creerle. Entonces los milagros realizados por Jesús son el testimonio de la palabra predicada. Jesús ni tiene intención de dar conferencias, ni tampoco tiene la intención de ser un mero taumaturgo, de ser el doctor del pueblo que va sanando gente. Es que todo milagro está sujeto a la palabra provista, porque lo que Jesús dice, porque Dios es y será y prevalecerá, y se vive en la vida del que cree. Por eso el que cree y ejecuta la palabra ve los milagros en su vida. Pero hay que creer y ejecutar. Si quiere ver un milagro, hay que creer y ejecutar. Entonces, cuando la gente había perdido la esperanza y se encuentran con Jesús,
que ahora comienza a darle una palabra, que cayó como una inyección nueva al pensamiento y cambió sus emociones y comenzaron a levantarse y a seguirle. Entonces Jesús viene y le da esta noticia: me es necesario ir a Jerusalén y soportar allá, padecer allá con los principales, con los ancianos y con los sacerdotes. Hay un problema que me está esperando allá y yo lo voy a enfrentar, porque los problemas se enfrentan. Seguramente ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces, los que no escucharon, mire, el ser humano en su proceso de comunicación filtra el contenido de lo que escucha. Nosotros cuando estamos hablando, usted le pueden estar hablando muchas cosas y usted se va así y usted le pregunta a alguien: ¿tú me estás escuchando? ¿Tú me estás entendiendo? ¿Tú no estás aquí? Y esa es la señal de que de todo lo que se nos está diciendo probablemente yo no lo estoy recibiendo. O cuando estamos hablando, tú le dices: Eneida, que yo te estoy diciendo. No, pero dime, déjame saber qué entendiste, para saber qué de todo lo que le dije ella entendió. O particularmente, cuando las mujeres, cuando los seres humanos están en una discusión, cuando los seres humanos están en una discusión, ya tú. El viernes tú dices todo lo que tú quieras acá arriba, todo lo que Dios te dé. Cuando los seres humanos tienen una discusión, generalmente ocurre esta dinámica, que repiten la parte de la conversación que les conviene, porque filtramos. Y entonces la otra parte dice: pero eso no fue lo que yo te dije, también yo te dije esto. Porque filtramos, pero nos pasa a todos. Nosotros filtramos la conversación y se nos quedan porciones de la misma, o nada de la misma, o convenientemente la parte que queremos utilizar de la misma, de esa conversación. Entonces, si usted sigue leyendo esos versos, Pedro lo tomó aparte y le dice: mira, Señor, ten compasión, que estas cosas no te acontezcan. Porque estaba preocupado por la muerte del Señor, por el padecimiento del Señor. Y entonces el Señor le contestó a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y se enfocó en la muerte del Señor. Pero ¿para qué vas para allá? Si sabes que vas a padecer tribulación, si sabes que te están buscando, si sabes que va a haber angustia, que te van a vitorear, que te van a matar, ¿a qué vas para allá? Lo que pasa es que a Pedro estaba filtrando la conversación, porque la conversación incluía: me es necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos y de aquella recua de gente corrupta, ser muerto y resucitar también. La palabra del Señor es palabra de cumplimiento e incluía el resucitar. Cuando yo tuve el accidente, hubo un paramédico que llegó donde mí y me dijo: wow, tú tienes ahí, por lo menos tocándote, tienes una vértebra dislocada. Me dijo 7 cosas. Entre las cosas que me dijo: mira, esta noche la vas a perder, esto va a ser hasta tarde, te van a poner una tracción, esto va a estar alándote ahí el cuello poco a poco para que esa vértebra llegue de manera natural a como estaba. Yo lo que pregunté fue: él me explicó, y esa vértebra pues llega a su lugar, y si no hay problema en el cordón nervioso pues estarás bien, whatever, pero vas a perder la noche. Le digo: ¿me va a doler? Y él me dijo: vas a gritar. Me dijo, no me lo adornó. Digo: pero cuando llegues, pide que te den un rollito de esparadrapo, que te hagan una bolita con tape. Yo: ¿para qué es eso? Para que la muerda, para que no se te rompan los dientes. El tipo me dijo eso.
que te hagan una bolita de tape para que la muerdas y no se te rompa. Es para que fuera como una cosa que usan un amortiguador para los dientes, para que no se me rompieran los dientes. Lo que pasa es que yo escuché la conversación. Sí. Me aterró todo lo que me dijo. Pero dentro de todas las cosas me dijo que era necesario, porque de eso dependía la posibilidad de que yo saliera y estuviera bien. Él me hizo el cuadro completo de lo que él entendía. Claro, el cuadro se complicó después, pero tal como había dicho, salió. Con 60 complicaciones adicionales, pero salió. Para la gloria del Dios viviente. Pero cuando nosotros filtramos las conversaciones, traemos a memoria lo que nos conviene o lo que escuchamos. Y a Pedro se le estaba olvidando la parte de que ese padecimiento incluía resurrección. Y resurrección es, esto no es el fin. Si Dios lo va a hacer otra vez. Si así como me vieron llegar, me verán ir y me verán regresar. Así como me vieron llegar, me verán partir y me verán regresar. Si incluye la resurrección, hay un futuro glorioso para los que aman al Señor, donde quizás yo no lo conozco, pero el Señor lo conoce, y Dios lo hará otra vez. Entonces, con eso en mente, vaya a Mateo 21. Mateo 21. Vaya ahora a Mateo 21. Mateo 21. Voy por ahí a leer los versos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén, es decir, llegó el momento. Él anunció en un tiempo tengo que ir a Jerusalén. Pues llegó el tiempo de volver a Jerusalén, o de ir a Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y sus discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron a Jesús sobre sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. En un pueblo sin esperanza, donde comienzan a escuchar una palabra nueva, con una inyección de pensamiento nuevo, con un levantamiento de emociones y sentimientos nuevos, ahora Jesús anuncia su muerte, pero también su resurrección. Jesús dice: me es necesario morir, pero también me es necesario resucitar. Gloria a Dios. Si el padecimiento del Señor no es el fin, la resurrección sí, porque la resurrección es el testimonial de que lo que te está enseñando el Señor funciona y es para ti, porque posteriormente le habría de decir: yo me voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Ustedes también resucitarán. Ustedes también. Por eso habla de que las viejas cosas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, porque Dios es el Dios de los tiempos. Y la esclavitud y el mal y la crisis no es el fin para nosotros. Y la resurrección es el testimonio de Dios, de que Dios lo hará otra vez. Entonces, esta palabra anunciada en este tiempo había sido provista en otro tiempo.
había sido provista en otro tiempo. Los que están estudiando con este servidor el libro del profeta Isaías, entramos a la segunda sección del profeta Isaías y leímos unos versos gloriosos y preciosos el martes pasado. Y en esa segunda sección del profeta Isaías, está el capítulo 53. Vaya conmigo a él, póngase de pie. Isaías 53. Isaías 53. ¿Lo encontró? Te puedes quedar sentada, Eneida, tú sentadita. Muy bien, ahí. Le interesa que te disfrutes la palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que una tierra sin esperanza, resignada y abatida, de momento va a entrar un día como hoy por las puertas de la ciudad de Jerusalén al Redentor, el Cristo de Dios, el Mesías, el prometido, el Salvador, el justo, el pacificador, la luz de la humanidad, el Verbo, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que entregó su vida, pero que resucitó al tercer día, para que tú y yo con ese testimonio tuviéramos esperanza, porque Él lo hizo otra vez a causa de su amor por nosotros. Y si lo ha hecho tantas veces, no importa lo que esté atravesando la tierra, no importa lo que estés atravesando tú, tu matrimonio, tus hijos, tu casa, Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez, para gloria de su nombre, porque está en Él, porque sigue siendo Dios, porque así es. Dios no es que hace actos de fidelidad, es que Él es fiel. Por eso explicaba la pastora de lo que también nos comentaba Mayra. Él es fiel por naturaleza. Mire, el problema con la pandemia es que si usted está contaminado, quien comparta con usted se contamina, porque eso está en usted. Usted no decide
El que es portador del virus no decide a quién contamina y a quién no. Se contamina todo el que se acerca. ¿Sí? Porque está en nosotros. Dios es fiel. Y el que se acerca a Dios, se acerca a un Dios que es fiel. Y Dios le manifiesta su fidelidad, porque es fiel. El que se acerca a Dios, pero tiene que acercarse. Lo que pasa es que el que no se acerca a Dios no lo conoce. El que no ha conocido que Dios es fiel no participa en su fidelidad. No porque Dios no se la quiera manifestar, es porque no se acerca. Pero una vez tú te acercas a Dios, tocó palo, te quedaste. Te toqué. Te toqué. Y comienzas a participar de la fidelidad de Dios. Dios es bueno, no porque tenga actos de bondad. Es que Dios es bueno en sí mismo y cuando nos acercamos a Él, experimentamos sus bondades porque Él es bueno. Dios es amor y no es que tenga actos amorosos con nosotros, sino que cuando nos acercamos a Él experimentamos su amor. Porque eso es Dios y no ha dejado de serlo. Y como no ha dejado de ser, lo hará otra vez. Vamos a estar de pie y yo te voy a invitar a ti que estás allá. Esta semana vamos a estar escuchando muchos mensajes. Pero no se trata de escuchar muchos sermones y conferencias. Se trata de que en medio nuestro hay un testimonial de hombres y mujeres, de jóvenes y jovencitas que están diciendo: Él lo hizo conmigo. Él lo hizo conmigo. Lo hará otra vez porque yo lo he vivido, lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo. Lo hizo con mi casa. Lo hizo con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis hijos, con mis abuelos. Dios lo hizo otra vez. Dios lo hizo. Y lo hará en Liam. Dios lo hizo. Y lo hizo en la vida de la pastora con sus hijos y su casa. De Tito con su compañera. De Neida. De Olga. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y lo hará otra vez. Y Dios, donde tú estás, lo puede hacer. No importa tus circunstancias. Pueden haber tiempos malos, pero ya Dios hizo una provisión para ti de tiempo bueno. Ya Dios hizo una provisión para ti de tiempo bueno. Falta que te acerques. Y yo te voy a pedir que tú me escribas donde estás o compartas con algún familiar tuyo para que escuche esta transmisión. Y tú nos escribas: pastor, yo me reconcilio con el Señor y estoy a la expectativa de mi tiempo bueno. Pastor, hoy yo me reconcilio con el Señor a la expectativa de un tiempo bueno. Pastor, hoy yo me reconcilio con el Señor a la expectativa de un tiempo bueno. Porque en esta casa oraremos por ti, celebraremos tu convicción, te cubriremos en oración y queremos participar de la gloria de Dios puesta sobre ti, porque Dios lo hará otra vez. La garantía está en toda esta gente que son el testimonial de hombres y mujeres que hemos dicho: Dios lo ha hecho. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que Dios lo ha hecho? Denle un aplauso al que vive, porque lo ha hecho. Señor, tú has sido fiel, será fiel con los de aquí y con los de allá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.